Buenas tardes, el delegado o delegada. ¿Ya podemos empezar o esperamos un par de minutos? El doctor puede ir proyectando su PPT para ver si está todo listo. Perfecto, doctor. Me avisan, Sí. me avisan para empezar. Sí, doctor, ahorita. Un par de minutos. Sí, doctor, por favor. Ya. ¿Empezamos? Sí, doctor, gracias. Bueno, estimados estudiantes, prosiguiendo con las teorías del curso de cirugía del aparato locomotor, el día de hoy vamos a revisar lo que son las fracturas de pelvis y posteriormente la luxación traumática de cadera. Las fracturas de pelvis son consideradas de las más importantes dentro de la traumatología, por la considerable mortalidad asociada. No por algo se le llama fractura asesina. Cuando revisamos la anatomía de la pelvis, podemos ver que está formado por tres huesos, los dos coxales y el sacro. La unión de estos tres huesos va a formar un anillo sólido que va a permitir transportar la fuerza, la carga, hacia las extremidades inferiores, y también se va a encargar de alojar a vísceras muy importantes del organismo. Estos coxales viene a ser la unión de tres huesos que se fusionan, el ilion, el pubis y el isquio. La fusión de estos tres huesos van a formar el hueso coxal. Partes importantes del hueso coxal que nos vamos a referir el día de hoy son, por ejemplo, conocer lo que es la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, lo que es el pubis, la rama iliopúbica, lo que es el isquio, la rama isquiopúbica, los agujeros obturadores, la cavidad, que es el acetábulo para alojar a la cabeza de fémur, y el sacro. Estos tres huesos están unidos por ligamentos muy fuertes.
A nivel de la parte anterior de la pelvis tenemos la sínfisis del pubis y a nivel posterior tenemos las articulaciones sacroiliacas tanto derecha como izquierda. Esas articulaciones van a estar unidas por fibrocartílagos y le van a dar solidez y estabilidad a la pelvis. En el piso de la pelvis vamos a tener los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Y muy importantes son los ligamentos sacroiliacos, que en última instancia son los que le van a dar la mayor estabilidad a la pelvis cuando se produce traumatismos de alta energía. Tenemos la articulación sacroiliaca y en la parte anterior vamos a ver los ligamentos del mismo nombre que unen el sacro con el ilíaco, los ligamentos sacroiliacos anteriores. Si vemos una vista posterior de la pelvis, podemos observar los ligamentos que unen el sacro al ilio, son los ligamentos sacroiliacos posteriores que están reforzados por los ligamentos interóseos, denominados también sacroiliacos, que son los más fuertes a nivel de la pelvis. Si hacemos un corte transversal de la pelvis, podemos ver lo siguiente. Estamos viendo la pelvis de arriba hacia abajo. Vemos el anillo pélvico, la sínfisis del pubis, el hueso coxal y vemos el sacro. Acá tenemos la articulación sacroiliaca y vemos los ligamentos sacroiliacos anteriores. Pero si nosotros vemos la parte posterior, vamos a observar los ligamentos sacroiliacos posteriores y los ligamentos interóseos. Como ustedes ven, hay una diferencia. Los ligamentos sacroiliacos posteriores son mucho más fuertes, más voluminosos, de mayor grosor, y estos son los ligamentos más importantes cuando se produce una fractura de pelvis. En cuanto a la irrigación, como veíamos al inicio, las fracturas de pelvis son llamadas fracturas asesinas por la gran mortalidad que se produce cuando se está ante traumatismos de alta energía. De tal manera que la mortalidad se produce mayormente porque los pacientes presentan un sangrado profuso, entran en shock hipovolémico. De tal manera que parte importante del estudio de la fractura de pelvis es evaluar el estado arterial. Y arterias importantes que van a irrigar la parte ósea de la pelvis, tenemos la arteria ilíaca interna, que va a producir un ramo, que es la arteria glútea superior, que va a irrigar todo lo que es la región sacrocoxis. Y a nivel anterior va a emitir una rama, que es la arteria obturatriz, que va a irrigar toda la parte púbica, y la arteria pudenda interna, la parte del isquio. Como ustedes ven, una lesión, una fractura, tanto del ilio, una luxación sacroiliaca, una fractura de sacro, puede producir una lesión de estas arterias, y el sangrado es profuso. También vemos el sistema venoso. Mayormente tenemos el plexo venoso sacro. Como ustedes ven, una red de vasos sanguíneos, de tal manera que cuando se produce una lesión del sacro, una fractura de la pelvis, se va a producir también una lesión de estos vasos y va a haber también un sangrado profuso. De tal manera que esto puede al final poner en riesgo la vida del paciente. Y también tenemos el plexo lumbosacro, que son raíces nerviosas de las regiones vértebras lumbares inferiores y las sacro. Muchas veces las fracturas, cuando son de alta energía, fracturas inestables, pueden lesionar estas raíces nerviosas y pueden provocar complicaciones en el paciente.
De todas las lesiones esqueléticas, las fracturas de pelvis representan del 1.5 al 3%, es decir, no son muy frecuentes. Pero, ¿qué pasa si lo tomamos en cuenta solo a politraumatizados? En los politraumatizados la incidencia aumenta 20 a 25%. Y la mortalidad general por fractura de pelvis oscila entre el 5 y 16% de acuerdo a varios estudios. Vamos a tener en la fractura de pelvis traumatismos de alta energía y traumatismos de baja energía. Los traumatismos de alta energía generalmente se presentan en individuos jóvenes y mayormente como consecuencia de accidentes de tráfico, que es la causa más común, como vemos acá. Caídas de altura, precipitaciones y traumatismos como objetos pesados, por ejemplo, una roca, una parte de una pared que le cae a un paciente que puede fracturar la pelvis. Es decir, estos traumatismos de alta energía tienen como predilección a varones jóvenes, que supone un impacto socioeconómico porque están en una edad económicamente activa. Y los traumatismos de baja energía, que se produce generalmente en pacientes de edad avanzada, que suelen ser causados por una caída de su nivel, con un hueso ya osteoporótico, se va a producir una fractura de pelvis. Cuando nosotros vemos un paciente con fractura de pelvis, podemos tener fracturas que son de alta energía, accidente de tránsito, y muchas veces esa fractura de pelvis viene asociado a otro tipo de lesiones. Traumatismos craneoencefálicos, traumatismos toracoabdominales, traumatismos urológicos. De tal manera que la evaluación de estos pacientes tiene que hacerse en las unidades de trauma shock y tiene que ser evaluado y tratado por un equipo multidisciplinario, donde tenemos al cirujano general, al urólogo, al neurocirujano, al cirujano vascular. Nosotros, desde el punto de vista traumatológico, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa ver si este es un paciente que está entrando a un shock hipovolémico, a un problema hemodinámico, y qué es lo que nos interesa saber si es consecuencia de una fractura de pelvis. Y aún más, si es que esta fractura de pelvis es una fractura estable o es una fractura inestable que el movimiento de los fragmentos óseos puede desencadenar mayor sangrado. Entonces, nuestra evaluación clínica tenemos que hacerlo con la inspección, donde vamos a ver si es que hay una simetría pélvica. Si nosotros vemos que hay una simetría pélvica, es decir, una hemipelvis está más ascendida que la otra, hay una discrepancia, podemos establecer que nuestro diagnóstico presuntivo es de una fractura inestable de pelvis. Tenemos que evaluar si hay presencia de sangre a nivel uretral, a nivel vaginal, que nos pueda indicar que puede haber una fractura expuesta. Heridas asociadas de la misma manera que nos puede indicar una fractura expuesta y hematomas subcutáneos. Dentro de estos hematomas subcutáneos tenemos a la lesión de Morel-Lavallée, que es un hematoma subcutáneo amplio. El traumatismo ha producido una separación de la piel y el celular subcutáneo de la fascia muscular, de tal manera que ese espacio, esa separación, es llenado por el hematoma. Y muchas veces este hematoma progresa, evoluciona hacia un proceso infeccioso y otras veces a una necrosis de la piel. Y muchas veces complica al paciente. En cuanto a la palpación, nos interesa mucho saber si es que hay una fractura de pelvis, si estamos ante una fractura de pelvis inestable, desplazada, de tal manera que nuestra palpación tiene que ser
tiene que ir dirigida a hacer compresiones. Tenemos que hacer compresiones a nivel de la sínfisis del pubis, presionamos la sínfisis del pubis, presionamos las regiones de las espinas ilíacas anterosuperiores, hacemos compresiones laterales a nivel de las alerones ilíacos, y tenemos que ver si es que hay un desplazamiento de los fragmentos óseos que nos puede estar indicando una fractura inestable. Esta evaluación, esta compresión tiene que ser llevada por única vez. No se puede estar haciendo continuamente compresiones porque eso puede afectar el sangrado, que puede ser más masivo. También nos interesa evaluar el recto, la vagina, haciendo tactos, ver si hay presencia de sangre, si hay fragmentos óseos que nos puede indicar una fractura expuesta. Y como veíamos al inicio en anatomía, las fracturas de pelvis pueden afectar los vasos sanguíneos importantes, tejido nervioso, de tal manera que tenemos que realizar nuestra evaluación neurovascular, evaluación de pulsos, sensibilidad distal, que nos puede orientar a una lesión neurovascular. Muy importante dentro de la evaluación del paciente en las unidades de trauma shock, solicitar una radiografía urgente. Generalmente en los hospitales del MINSA se realiza la radiografía con equipos portátiles, y esta radiografía nos va a dar un primer indicio de cómo está la pelvis. Importante esta radiografía porque nos puede estar indicando si es que hay una fractura de pelvis o si esta fractura de pelvis es muy inestable, para poder llevar a cabo el tratamiento oportuno. Por ejemplo, acá es una radiografía donde hay fractura de las ramas ilíaco-púbicas bilateral y un ascenso de la hemipelvis izquierda, que quiere decir que había una lesión de la articulación sacroiliaca. De tal manera que esta es una fractura inestable, y que esta simple radiografía nos permite empezar el tratamiento, ¿no?, inicial. Por ejemplo, estabilizar esta pelvis para disminuir el sangrado. Cuando el paciente va mejorando, va pasando esta etapa de compromiso hemodinámico, ya podemos solicitar los otros tipos de radiografías, las otras proyecciones que nos permiten evaluar mejor la pelvis. Por ejemplo, tenemos las radiografías anteroposteriores con una inclinación cefalocaudal de 45 grados. Se llama radiografía de entrada, donde nos permite evaluar bien el anillo pélvico. Como vemos acá el anillo pélvico, esta radiografía nos permite ver la continuidad de este anillo pélvico o si hay una alteración. Y es importante porque nos permite ver si es que hay un desplazamiento en el plano horizontal. Desplazamientos hacia adentro, desplazamientos hacia afuera o laterales. La radiografía antero-posterior, pero ya con inclinación caudocefálica, con 45 grados, nos permite evaluar la pelvis y ver el sacro. Podemos evaluar el sacro y nos permite ver en este caso desplazamientos, pero ya verticales. Desplazamientos hacia arriba, desplazamientos hacia abajo. De tal manera que complementa a la radiografía de entrada, esta radiografía que es de salida. Posteriormente, cuando ya nosotros tenemos al paciente mejor, ya tenemos que plantear un tratamiento definitivo, ya podemos solicitar una tomografía espiral multicorte. Esta tomografía espiral multicorte nos va a permitir confirmar el diagnóstico radiológico, nos permite detectar lesiones ocultas que muchas veces en la radiografía no se pueden observar. Por ejemplo, acá
tenemos una fractura del sacro que en la radiografía no la podemos visualizar. Y esta tomografía nos va a servir para comprender la configuración de la fractura pélvica. Cuántos fragmentos presenta, si es cominuta, si está comprometido la articulación sacroiliaca, la articulación de la sínfisis del pubis, qué tan desplazados están los fragmentos. Y esta tomografía nos va a permitir que planificar un tratamiento. Planificamos nuestra cirugía, planificamos el uso de nuestros materiales de osteosíntesis, nuestros implantes, para poder llevar a cabo la mejor cirugía posible. Como les decía en la clase de traumatismo de hombro, en la rotación de traumatologías, vamos a utilizar mucho lo que son las clasificaciones. Y dentro de la fractura de pelvis, echamos mano a la clasificación de Marvin-Tile, que es la clasificación más usada. Y Marvin-Tile nos indica que, o él clasifica la fractura de pelvis de acuerdo a su estabilidad. Y él toma como referencia la articulación sacroiliaca. Decíamos que en la anatomía, que en la articulación sacroiliaca tenemos los ligamentos sacroiliacos anteriores, que son de menor grosor que estos ligamentos sacroiliacos posteriores. De tal manera que estos ligamentos sacroiliacos posteriores son los que nos van a dar al final la mayor estabilidad de la pelvis. Y de acuerdo a esto, él hace la clasificación. Nos dice que las fracturas tipo A son estables, de tal manera que este complejo de ligamentos, tanto posteriores como anteriores, están intactos, de tal manera que el anillo pélvico también está intacto. Si es que hay una fractura, puede ser una fractura alejada, por ejemplo, en el alero ilíaco. Puede haber una fractura de una rama iliopúbica, isquiopúbica, pero el anillo pélvico se mantiene y los ligamentos sacroiliacos están indemnes. Son las tipo A. Tenemos las tipo B, que son parcialmente estables. ¿Por qué parcialmente estables? Porque horizontalmente va a haber una inestabilidad, es decir, va a haber movimientos en el plano antero-posterior, de atrás, adelante, de adelante hacia atrás, pero en el plano vertical va a haber estabilidad. ¿Por qué se da esto? Porque estas fracturas de tipo B tiene que haber una lesión en la parte anterior y una lesión en la parte posterior para que pueda haber inestabilidad. De tal manera que a la lesión en la parte anterior se añade una lesión en la parte posterior, pero solo de los ligamentos sacroiliacos anteriores. Los ligamentos sacroiliacos posteriores están intactos. De tal manera que esta lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores, más una lesión en la región púbica, va a producir un desplazamiento, una rotación de este hemipelvis hacia afuera, hacia adentro, pero no va a haber desplazamientos en el plano vertical, hacia arriba o hacia abajo. Son entonces fracturas que son horizontalmente inestables, pero verticalmente estables. En cambio, las tipo C ya hay una inestabilidad total. En este caso se han lesionado los ligamentos tanto sacroiliacos anteriores como sacroiliacos posteriores. De tal manera que va a haber una inestabilidad tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. De tal manera que son horizontal y verticalmente inestables. Lesión posterior completa. Para que se produzcan estas fracturas de pelvis tiene que haber fuerzas, ¿no? Que generalmente si nosotros vemos
en un plano tridimensional, vamos a ver que va a haber fuerzas de compresión antero-posterior, fuerzas que van de adelante hacia atrás, por ejemplo, un atropello de esta manera, fuerzas laterales de compresión, por ejemplo, este atropello, y fuerzas verticales. Algún obrero que está trabajando en un poste de luz, que está haciendo limpieza de la ventana de un edificio, se caen y se produce un traumatismo vertical. Estos son los tres tipos de fuerzas que van a actuar en una fractura de pelvis. Y entramos entonces a la clasificación de mal mental tipo A. Tipo A son estables. Los ligamentos a nivel de la articulación sacroiliaca están indemnes. El anillo pélvico está estable. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay una caída de su nivel. Va a haber fracturas, pero no van a alterar el anillo pélvico. Por ejemplo, las fracturas por abulsión de la cresta ilíaca, ¿no? Muchas veces hay adolescentes, personas que hacen carreras y en algún momento el sartorio se contrae y abulsiona un fragmento de la cresta ilíaca. El anillo pélvico está sin alteración. Fractura del alerón ilíaco, fracturas de una rama ilíaco-púbica, pero eso, los ligamentos en la parte posterior están intactos, de tal manera que va a haber estabilidad en la pelvis. Fractura del sacro a este nivel, también el anillo pélvico está estable. Son fracturas, como ustedes ven, que no alteran la estabilidad de la pelvis. Y tenemos entonces la tipo B, que en este caso, como les decía al inicio, ya son rotacionalmente inestables. Hay lesión de estos ligamentos sacroiliacos anteriores, pero los posteriores están intactos. Tenemos entonces las tipo B, empezamos con la B1. Para que se produzca una lesión tipo B1, tiene que haber una fuerza de compresión, un traumatismo en la parte anterior de la pelvis, de tal manera que este traumatismo va a producir una rotación de la hemipelvis. Va a rotar hacia afuera. Si nosotros tenemos un anillo, para producir esta rotación, esta separación, tiene que haber también lesión acá. Si no, no se podría producir esta rotación. De tal manera que el traumatismo a este nivel va a producir la rotación del hemipelvis y por ende va a producir la lesión a nivel de los ligamentos sacroiliacos anteriores. Es como si nosotros abrimos la pasta de un libro. Por eso se le denomina libro abierto. Fracturas por rotación externa. ¿Qué pasa con estas fracturas? Que al abrirse la pelvis, el volumen va a aumentar, de tal manera que el sangrado también puede aumentar. De tal manera que va a haber un riesgo alto de inestabilidad hemodinámica. Acá tenemos, por ejemplo, una diastasis de la simple de pubis, una lesión de la articulación sacroiliaca, y acá vemos que esta lesión es mayor. Son lesiones en libro abierto. Pero si tenemos una lesión en libro abierto, también vamos a tener una lesión en libro cerrado. Y en este caso, cerramos la pasta del libro. Lo llevamos de hemipelvis hacia adentro. Para que se produzca esto, tiene que haber una fuerza de compresión a nivel lateral. Por ejemplo, un atropello. Y en este caso, mayormente se fractura las ramas ilíaco-púbicas, la hemipelvis rota hacia adentro, y esta es la lesión en libro cerrado. El volumen de la pelvis no va a aumentar, al contrario, va a hacerse menor, de tal manera que hay menos riesgo de compromiso hemodinámico, pero hay mayor riesgo de compromiso de los órganos intrapélvicos por esta rotación que se hace bruscamente.
Acá tenemos, por ejemplo, el hemipelvis que ha rotado, ha habido fractura de las ramas ilioisquiopúbicas, fractura del alerón ilíaco, o sea, una lesión B2 en libro cerrado por rotación interna. Acá tenemos otra, con fractura de las ramas ilioisquiopúbicas, como vemos acá, pero esta, su característica es que la fractura o la luxación es contraria. Si acá tenemos en la rama ilioisquiopúbica derechas, la luxación eh, sacroiliaca es en el otro lado, en la izquierda. Y toda esta porción se mueve como si fuera un asa de balde. Esas son las denominadas fracturas de pelvis en asa de balde, nombre propio. Y tenemos la B3, donde ya hay compromisos de las dos articulaciones sacroiliacas que se abren. Las tipo C, como les decía, son fracturas ya totalmente inestables, generalmente por precipitación. Hay un desplazamiento ya vertical y también rotacional, es decir, la inestabilidad es mucho mayor. Gran inestabilidad rotacional y vertical. Alto riesgo de inestabilidad hemodinámica. Acá vemos, por ejemplo, tenemos que tener como referencia la articulación sacroiliaca. Acá vemos cómo se ha desplazado la hemipelvis hacia arriba. Ya estamos ante un desplazamiento vertical hacia una tipo C. Acá vemos también cómo se ha desplazado hacia arriba con lesión parcial de la otra articulación sacroiliaca. Y acá vemos que las dos articulaciones sacroiliacas están alteradas. Desplazamiento de las dos hemipelvis. Tipo C. Todas estas son tipo C. Cuando se afectan las dos articulaciones sacroiliacas, es la tipo C3, C2 y C1. Las tipo A, cuando ya entramos a lo que es el tratamiento, las tipo A pues son estables, que puede haber fractura de una rama, fractura por abulsión. El tratamiento mayormente es conservador. El paciente tiene que estar 3 semanas, un mes en reposo, y luego ya se realiza la terapia de rehabilitación. O sea, el único tratamiento es conservador, analgésico para el dolor y nada más. Pero tenemos las fracturas que son inestables, las tipos B, las tipos C, sobre todo las libro abierto y todas las tipos C, que pueden producir alteraciones hemodinámicas, ponen en riesgo la vida del paciente, de tal manera que estas fracturas inestables tienen que ser manejadas en unidades de trauma shock y tiene que ser manejado bajo el soporte vital avanzado en trauma. Por un equipo multidisciplinario donde tenemos un cirujano de trauma, cirujano ortopédico, radiólogo intervencionista, urólogo, neurocirujano. Porque muchas veces estas fracturas presentan, como le dije al inicio, lesiones asociadas. Se ha visto que las lesiones torácicas se producen en un 63%, fractura de hueso largo 50%, fractura de columna vertebral 25%, traumatismos cráneoencefálicos y abdominales 40%. Desde el punto de vista traumatológico, sabemos que este paciente está siendo tratado hemodinámicamente por las otras especialidades y nosotros tenemos que apoyar en lo que es la reanimación. Y lo que nos interesa saber es que si hay signos de que estamos ante una fractura de pelvis inestable. Tanto clínicamente como radiológicamente, tenemos que tener la condición de que estamos ante una fractura de pelvis inestable
Y entonces, si tenemos esa certeza, tenemos que hacer nuestra estabilización pélvica temprana. ¿Para qué? Para controlar la hemorragia, y esto va a ayudar en la reanimación inicial del paciente. ¿Cómo hacemos esta estabilización pélvica temprana? Para controlar la hemorragia, y en las fracturas en libro abierto, en las fracturas tipo C, que son totalmente inestables, el volumen sanguíneo, o el volumen de la pelvis, mejor dicho, va a aumentar, de tal manera que el sangrado también va a aumentar. Tenemos que cerrar la pelvis, dicho de alguna manera, cerrar la pelvis, disminuir este volumen. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una estabilización inicial, mediante estas fajas o cinchas pélvicas. De tal manera que esta compresión circunferencial va a hacer que se cierre la pelvis. Son dispositivos diseñados para este efecto. Esta cincha también puede ser, cuando no tenemos esta cincha en emergencias, en algunos hospitales del MINSA, podemos utilizar una sábana para producir la compresión a manera de una cincha. Vamos acá y colocamos pinzas para evitar que se desajuste la sábana. Esto lo hacemos para tratar de estabilizar la pelvis inicialmente, porque se está a la espera de una solución más estable como una fijación externa. Esperamos la fijación externa mediante una estabilización inicial. Esta cincha o esta sábana tiene que estar ajustada a nivel de los trocánter mayores. A nivel de los trocánter mayores, donde tenemos que colocar esta cincha. Y no puede estar más de 2 días, más de 48 horas, porque ya comienza a producir lesiones en la piel. Y luego pasamos al fijador externo, que son clavos enroscados que se colocan en las crestas ilíacas, y luego con aditamentos podemos hacer una compresión. Acá había un desplazamiento de la estructura de pelvis. Con este fijador externo podemos reducirlas y mejorar el volumen de la pelvis. Hay diferentes tipos de fijadores externos que se realizan con estas fracturas que son inestables, que ponen en riesgo la vida del paciente. Y muchas veces, aún colocando un fijador externo, muchas veces no se logra compensar hemodinámicamente al paciente. Muchas veces el sangrado se sigue produciendo, porque ese sangrado en una fractura de pelvis puede ser por el mismo hueso, puede ser por un sangrado venoso, del plexo venoso que les decía en anatomía, un sangrado arterial por alguna lesión de una arteria. De tal manera que, a pesar que se ha colocado un fijador externo, una manera también de mejorar el sangrado profuso es hacer una incisión a nivel suprapúbica y colocar, ¿no?, apósitos para rellenar toda esta parte preperitoneal. Y estos apósitos, a manera de compresión, van a comenzar a disminuir el sangrado. Van a taponar, dicho de otra manera. Ese es el empaquetamiento. Y en hospitales donde cuentan ya con radiólogos intervencionistas en emergencia, en países de mayor desarrollo, utilizan una angiografía y una embolización, porque muchas veces, si es que hay un sangrado arterial, muchas veces no se logra contrarrestar o parar el sangrado por este empaquetamiento, por el fijador externo. Entonces, en estos países hacen una angiografía, una embolización. Primero se hace una angiografía para ver dónde está el sangrado y luego se emboliza, pues un émbolo con material de gel para obstruir el vaso sanguíneo y disminuir el sangrado. Y luego que el paciente ha mejorado,
ya está compensado hemodinámicamente. Como le decía al inicio, la tomografía nos va a permitir evaluar bien la fractura y poder ver y planificar nuestra cirugía. Tenemos que hacer uso de nuestro material de osteosíntesis, placas, tornillos. Por ejemplo, acá tenemos una fractura inestable tipo C, con desplazamiento vertical. Se tiene que reducir esta articulación, colocar tornillos, reducir la síntesis del pubis, colocar placas. Cuando hay fracturas del alerón también se tiene que colocar una placa. A veces se coloca un solo tornillo, a veces se coloca placas pequeñas. Muchas veces colocamos solamente placas, doble placa, es decir, que de acuerdo a nuestra tomografía, de acuerdo a nuestra lesión, a nuestra fractura de pelvis, tenemos que hacer uso de los distintos materiales o implantes de osteosíntesis. Luego pasamos a una etapa de rehabilitación. Estas fracturas estables son por avulsión, muchas veces no requieren podemos hacerlo con carga de peso inicialmente, o sea, una movilización inmediata, pero hay otras fracturas como de las ramas que sí necesitamos mantenerlo en reposo, por lo menos 3 semanas, un mes, y luego ya empezar con el soporte de peso según tolerancia. En cambio, las fracturas inestables tratadas quirúrgicamente, sí tenemos que hacer una descarga, el paciente no puede deambular por 3 meses. Fisioterapia lo antes posible, comenzar con ejercicios de contracción muscular para ir rehabilitando la parte muscular. Y luego cuando vemos que en la radiología, los rayos X vemos que ya comienza a haber consolidación, ya podemos empezar con la carga, ¿no?, paulatinamente. ¿Qué complicaciones nos puede traer una fractura de pelvis? Un proceso infeccioso. Muchas veces se opera una pelvis con implantes, con materiales pacientes. Muchas veces se presenta un proceso infeccioso, que muchas veces tiene que hacer un debridamiento, una limpieza quirúrgica. Muchas veces se tiene que retirar todo este material de osteosíntesis, retirar placas, retirar tornillos y pasar a un fijado de externo. Antibiótico terapia. Por la lesión neurológica del plexo lumbosacro, esta fractura de pelvis puede provocar disfunción sexual. Cuanto más inestable, cuanto más desplazada es una fractura, hay mayor riesgo de una disfunción sexual. Fallo de los implantes, se aflojan los tornillos, se fatiga la placa y se rompe. Pseudoartrosis, que es rara, pero, por ejemplo, un paciente que ha tenido una fractura, como ustedes ven, es inestable, un ascenso del hemipelvis, pero no se llegó a operar por alguna razón. Pero miren, todo el tejido ya está esclerótico. Hay una pseudoartrosis, no hay callo. Y estos pacientes sufren de dolor constante, le limita su deambulación. Lesiones neurológicas, cuanto más severa es la fractura, mayor es el daño neurológico. También por esta razón hay disfunción en el control vesical y anal. Enfermedad tromboembólica, por eso es que se hace una prevención con heparina de bajo peso molecular a partir de las 36 horas del traumatismo. Lesiones gastrointestinales por los fragmentos óseos que pueden lesionar a nivel intestinal. De ahí que se necesita el cirujano general en esta fractura de pelvis. Lesión genitourinaria, lo más frecuente es la ruptura uretral, rupturas a nivel de la pelvis que produce una compresión del uretra y lo pueden lesionar. Ruptura de uretra. Luego pasamos a lo que es la luxación traumática del cadera.
que es una pérdida permanente de contacto articular entre la cabeza femoral y el acetábulo. Como consecuencia de un traumatismo violento, corresponde a una emergencia ortopédica. De todas las luxaciones, las de caderas son del 2 al 5%, o sea, no son muy frecuentes. Si comparamos las luxaciones posteriores con las luxaciones anteriores, vemos que hay una relación de 9 a 1, mucho más frecuente en las posteriores. Y es contrario a las luxaciones de hombro que bien, las luxaciones de hombro las más frecuentes son las anteriores. Acá las luxaciones de cadera más frecuentes son las posteriores. Y en 1% pueden ser bilaterales. Luxación bilateral de la cadera. La gran mayoría de estas luxaciones ocurren por accidentes de tráfico, como vemos acá, traumatismos en la rodilla, se puede luxar la cadera, traumatismos en la cara interna del muslo puede provocar una luxación, caídas, atropellos, accidentes laborales, accidentes deportivos. De la etiología de la luxación es traumática de cadera. En cuanto a la anatomía, esta articulación de la cadera o coxofemoral viene a estar dado por la unión de la cabeza femoral y el acetábulo. La cabeza femoral está tapizada por cartílago hialino, lo mismo que el acetábulo, en forma de herradura, donde se observa el ligamento teres, ligamento redondo que une la cavidad cotiloidea con la cabeza de fémur. A diferencia de la articulación del hombro, de la articulación glenohumeral, que veíamos que no hay mucha congruencia. La cabeza de húmero era muy grande para la cavidad de la glenoides, en cambio acá no. Acá vemos que la cabeza de fémur encaja en lo que es el acetábulo. Hay un buen encaje, de tal manera que las luxaciones de cadera son menos frecuentes. Esta articulación está protegida por estos ligamentos. En la cara anterior se ven los ligamentos iliofemorales de Bigelow, Y, ligamento pubofemoral. Estos ligamentos en Y de Bigelow son los más potentes, los más fuertes, y muchas veces se dice que esto hace que las luxaciones posteriores sean más frecuentes. En la parte posterior tenemos los ligamentos isquiofemorales. Y rodeando a todo esto tenemos el plano muscular. En la parte posterior vemos la emergencia del nervio ciático, que muchas veces es lesionado cuando se produce una luxación traumática de cadera. Importante la irrigación, porque muchas veces una luxación traumática de cadera puede producir una necrosis de la cabeza. La irrigación del cuello y la cabeza femoral, que está a cargo de las arterias circunfleja femoral media y circunfleja femoral lateral, que forman un anillo a nivel del cuello de fémur, de donde emergen las ramas cervicales que penetran a la cápsula y se van a convertir en las arterias retinaculares que irrigan el cuello y la cabeza. Una pequeña proporción de la irrigación está a cargo de la arteria foveal que llega a la cabeza a través del ligamento redondo. Dentro de la clasificación de las luxaciones traumáticas de la cadera, vamos a hacer que se clasifican de acuerdo hacia dónde se desplaza la cabeza femoral. Entonces, si la cabeza se desplaza hacia el ilion, vamos a tener la ilíaca. Hacia el isquion, vamos a tener la luxación isquiática. Hacia el pubis, vamos a tener la luxación pubiana. Y hacia el agujero obturador, vamos a tener la luxación obturatriz. Si trazamos cuadrantes, vamos a ver que vamos a tener luxaciones que son posteriores, luxaciones anteriores, luxaciones superiores e inferiores. Las luxaciones anteriores.
¿Cuál es el mecanismo? Para que se produzca una luxación anterior, el miembro tiene que estar en esta posición. Y cuando se produce el traumatismo, se produce una rotación externa y abducción máxima. El miembro va a seguir la dirección de la fuerza, de tal manera que la cabeza femoral va a irse hacia adelante. Se va a producir la luxación traumática anterior de la cadera. En estado de flexión, la cabeza femoral tiende a irse hacia la parte obturatriz, el agujero obturador, y en extensión de cadera tiende a irse hacia la parte del pubis. Entonces tiene que haber rotación externa y abducción máximas. Las luxaciones posteriores, como lo vemos acá, flexión de cadera, flexión de rodilla, traumatismo en la rodilla, el miembro tiene que estar en aducción y se luxa la cadera. Miembro en aducción. ¿Cómo vemos al paciente en la emergencia? Muchas veces vienen pacientes solamente con luxación pura, sin mayor problema, pero muchas veces son consecuencias de accidentes de tráfico. Vienen con compromiso de otros órganos y tienen que ser manejados en las unidades de trauma shock. La luxación de cadera produce un dolor intenso. Hay un bloqueo de la articulación, impotencia funcional. Muchas veces son producto de un traumatismo en la rodilla. Hay que descartar la lesión de la rodilla, porque eso también nos va a permitir tenerlo en cuenta cuando hagamos la reducción de la luxación. Tenemos que hacer un examen neurovascular cuidadoso. Veíamos que teníamos al nervio ciático cerca en la parte posterior. Veíamos la irrigación de la cabeza femoral. Hacemos un examen neurovascular cuidadoso, pulsos, sensibilidad. Y es muy importante la actitud del miembro. ¿En qué posición está el miembro? Por ejemplo, acá lo tenemos en rotación externa. Aparentemente hay un acortamiento. Y eso nos va a dar un indicio de qué tipo de luxación tenemos. Entonces vamos a tener las luxaciones que son posteriores. Luxaciones posteriores tenemos, como decimos, la ilíaca, la cabeza femoral se ha ido hacia el ilion, se ha desplazado hacia el hueso ilíaco. Isquiática se ha desplazado hacia el isquio. La ilíaca es más frecuente, 50%, isquiática 25%. En la ilíaca y en la isquiática vamos a ver que va a haber aducción, va a haber rotación interna, aducción, rotación interna y flexión. Como la cabeza femoral se desplazó hacia arriba, va a haber un aparente acortamiento. La flexión es mayor en la isquiática. Y muchas veces esta cabeza femoral puede ser palpada a nivel del área glútea. Estas son las luxaciones posteriores. Las luxaciones anteriores, tenemos la obturatriz, 15% de incidencia, púbica 10%, en este caso que tenemos, rotación externa. Abducción, miembro hacia afuera, contrario a las luxaciones posteriores. Acá ver grados variables de flexión y acá extensión. La cabeza lo vamos a palpar adelante, puede ser palpada en el triángulo femoral. Entonces son las luxaciones anteriores. Entonces en la emergencia tenemos el antecedente traumático, nuestro examen físico que nos orienta sobre todo la actitud del miembro hacia una
luxación de cadera, y solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica. Nuestra radiografía simple que nos va a permitir evaluar bien la luxación traumática de cadera. En una radiografía simple, estándar, de pelvis, ¿cómo podemos hacer la diferenciación entre una luxación posterior y una luxación anterior? En la luxación posterior, como la cabeza femoral se desplaza hacia atrás, en los rayos X podemos ver, tener la sensación de que esta cabeza es más pequeña que la cadera sana, porque está hacia atrás. Se superpone al techo acetabular. Como decíamos, las luxaciones posteriores hay rotación interna. Al rotar el fémur, desaparece el trocánter menor. Ya no lo vemos. Hacia atrás, como en la sana. En las luxaciones anteriores, como la cabeza femoral está hacia adelante, nos va a dar la impresión que es más grande que el lado sano. La cabeza femoral es medial o inferior a la acetábula. Tenemos el acetábula, es inferior o medial. Y como acá tenemos rotación externa, vamos a ver bien, vamos a visualizar bien el trocánter menor. Mucho mejor que el femur. Y en nuestras radiografías es importante evaluar que la presencia de una fractura de cuello femoral o de cabeza femoral. En estas radiografías, si tenemos una luxación de cadera, tenemos que ver si es que hay una fractura del cuello o una fractura de la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que hacer la reducción, dicho de otra manera, tenemos que acomodar la luxación, tenemos que hacer tracción del miembro. Y una fractura de cuello, si hacemos tracción, lo único que vamos a conseguir es separar más la fractura. De tal manera que es muy importante evaluar la presencia de una fractura de cuello o cabeza femoral. Cuando nosotros sospechamos que hay una fractura oculta o no desplazada del cuello, previamente a una reducción podemos solicitar una tomografía, pero que tiene que ser rápida esa tomografía. No podemos perder mucho tiempo. Y esta tomografía, en otros casos, se reserva para las luxaciones irreductibles. Tenemos una luxación de cadera traumática, tratamos de reducir y no se logra hacer la reducción. Algo está pasando. De tal manera que esta tomografía nos permite identificar si hay alguna estructura que impide la reducción. ¿Para qué nos sirve también la tomografía? Para evaluar, detectar fragmentos que se han desprendido de la cabeza o del acetábulo. Y que cuando hacemos una reducción muchas veces no logramos que encaje bien la cabeza por estos fragmentos. Para eso nos sirve la tomografía. Y la resonancia magnética nos ayuda a evaluar las partes blandas. Cápsula, labrum, derrame articular. Muchas veces estos tejidos blandos no permiten hacer una reducción porque se interponen. Eso lo vamos a evaluar con la resonancia magnética. Y como una luxación de cadera puede provocar una necrosis de la cabeza femoral, entonces es muy importante que esta resonancia magnética nos permite valorar la alteración de la vascularización en los primeros meses de evolución. Cuando va pasando el tiempo ya va habiendo dos zonas necróticas de osteolisis. Una vez que tenemos nuestra luxación traumática de cadera, puede ser posterior, puede ser anterior, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cuál va a ser nuestro objetivo? Conseguir una revisión congruente lo más precoz posible antes de las 6 horas.
¿Qué significa reducción congruente? Que tiene que encajar bien la cabeza de fémur con el acetábulo. Tiene que ser lo más precoz posible antes de las 6 horas. Se ha visto que antes de las 6 horas, las complicaciones, sobre todo de una necrosis avascular, son menores que cuando se realiza la reducción después de las 6 horas. Y hacemos primero nuestra reducción cerrada. Bajo anestesia general es mucho mejor. Tenemos nuestras maniobras, maniobra de Alice y método de la tracción lateral, para la anterior, para la posterior. En esta maniobra de Alice, en una luxación posterior, que es la más frecuente, el paciente está en decúbito dorsal, anestesiado, un ayudante va a tratar de estabilizar la pelvis, porque el que va a realizar la reducción va a tener que traccionar el miembro. Se realiza una tracción en línea, rodilla en 90 grados de tracción, un asistente estabiliza la pelvis y se da produciendo una rotación externa. La rotación externa hace que la cabeza femoral que está hacia atrás rote hacia y sale lateralmente y se reduce. La luxación anterior, como la cabeza femoral está hacia adelante y hacia adentro, hacemos una tracción lateral en línea y un ayudante tracciona mediante una sábana hacia afuera para sacar la cabeza. Y se produce la reducción. Una vez hecho esta reducción, tenemos que solicitar una radiografía de control para ver cómo ha quedado nuestra reducción. Acá tenemos una luxación traumática de cadera. Vemos la actitud del paciente. Hay un acortamiento. Mueve los dedos, significa que no hay lesión neurológica. Hay buena sensibilidad. Este es un paciente que tiene una prótesis total de cadera y se ha luxado. La luxación posterior, se estabiliza la pelvis, se cede el paciente y se tracciona. Y cuando se hace la rotación externa, van a ver cómo se reduce. Ahí va comenzando a hacer una rotación externa y se va a reducir. Hacemos entonces nuestra reducción cerrada. Esa reducción cerrada está contraindicada cuando hay una fractura de cuello femoral, como dijimos al inicio. En este caso, tiene que hacerse una reducción abierta, ya con cirugía, urgente. Si hacemos nuestra maniobra de reducción y no se logra hacer la reducción, entonces también se tiene que hacer una reducción abierta urgentemente, una cirugía. Si hacemos nuestra reducción, pero vemos que no es concéntrica, porque probablemente se interponen fragmentos óseos, como vemos acá. Acá vemos que el espacio es mayor que este espacio de la cadera sana. Este arco de Shenton, que lo van a ver bastante cuando hagan displasia de cadera en enfermedades congénitas, el arco de Shenton, que sigue el cuello femoral, vemos que se ha alterado. Entonces, esta es una reducción no concéntrica, hay espacio todavía, no ha encajado bien, dicho de otra manera, probablemente hay fragmentos, pero ya no es una emergencia, ya no se tiene que hacer esto. En este caso se coloca un clavo de tracción y posteriormente ya se hace la cirugía abierta para extirpar estos fragmentos óseos o
reducirlos y hacer los trocientes en la misma cabeza. Entonces la reducción abierta es indicada cuando la reducción cerrada no se puede llevar a cabo porque hay alguna lesión como una fractura de cabeza o de cuello. Una fractura de cuello, de cabeza, fractura de cuello, no podemos hacer luxación cerrada, reducción cerrada. Tenemos que hacer cirugía. Cuando la reducción no es congruente, como mencioné antes, hay interposición de tejidos blandos, se tiene que hacer la cirugía. En la cirugía, como es la cabeza, hay fragmentos que se han desprendido de la cabeza. Luego tiene que ser reducidos estos fragmentos y colocar tornillos y luego ya hacer la reducción, ya mediante cirugía. El tratamiento post-reducción, reposo en cama durante 2 semanas, tratamiento analgésico, profilaxis tromboembólica, movilización pasiva y activa suave, deambulación sin apoyo con la ayuda de muletas de 6 a 12 semanas. Estas semanas son claves porque la cabeza femoral puede estar vulnerable y si nosotros hacemos caminar un paciente se puede provocar una necrosis por aplastamiento. Evita el colapso temprano. Y esto a la larga puede provocar una artrosis. En estos pacientes, durante 2 años se tiene que hacer seguimiento, porque en todo ese tiempo se puede presentar una necrosis avascular. ¿Qué complicaciones no puede presentar? Más frecuente a largo plazo las artrosis, 15 al 20%, como vemos acá. Osteonecrosis, necrosis avascular de cabeza femoral, 2 al 10%, en las que son reducidas en las primeras 6 horas. A pesar que se ha reducido en las primeras 6 horas, hay un 2 al 10% de incidencia de osteonecrosis, pero si se hace más de las 6 horas, aumenta. Hay estudios que dicen que es un 40, 50%. Lesiones del nervio ciático afectan mayormente la rama peronea, 8 al 19%, sobre todo en las luxaciones posteriores. El paciente no puede hacer dorsiflexión del pie. Y reluxación en el 1%. Estas son todas las complicaciones de una luxación traumática de la cadera. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Me piden que vuelva a explicar lo que es la posición de tile 2B y 2C. Ya, no, todas las tipo B lo voy a explicar. Entonces, en las tipo B ya hay una lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores, pero los posteriores están intactos. Si el traumatismo es anteroposterior y la hemipelvis se abre, rota hacia afuera, es la tipo B1 en libro abierto. Si el traumatismo es en la cara lateral, rota hacia adentro, es la tipo B2 en libro cerrado.
Dentro de estas B2, un nombre propio tenemos la lesión en asa de Walde. Esa tipo B2 mayormente es en la misma zona, en la misma hemipelvis. Lesión en la parte posterior puede ser una fractura del alerón ilíaco, una luxación sacroiliaca, que se acompaña con estas fracturas de las ramas. Esto hace, estas dos lesiones, posterior y anterior, hace que la hemipelvis rote hacia adentro. Pero si se produce la lesión en una zona, en una hemipelvis, y la lesión posterior en la contralateral, entonces, como vemos acá, lesión en la parte anterior y contralateral en la región posterior, todo este hemipelvis es inestable y va a rotar como un asa de Walde. El asa de Walde lo puede llevar hasta acá, lo puede llevar hasta arriba. Este es el tipo de cómo se desplaza. No sé si eso es lo que me preguntaba. Y la otra pregunta es que en las lesiones en asa de Walde, perdón, las lesiones en las fracturas en libro cerrado, en este caso ya no. En este caso es mejor hacer una fijación externa, porque ya no hay problema con el volumen sanguíneo. Hay muchas literaturas que algunos dicen, a pesar que el libro cerrado, mejor hacerle una compresión mediante la cincha, pero mucha literatura nos indica que para las fracturas en libro abierto y para las fracturas tipo C, ahí sí mejor usar una cincha, una compresión de toda la pieza. Pero mayormente en el libro cerrado no. ¿Cuánto tiempo es la recuperación por fractura de pelvis? No, es igual, no tiene nada que ver que sea diabético o no. Esos son sangrados ya de vasos grandes, ¿no? El diabético es una microcirculación, no hay, el tiempo es parecido, no hay ninguna diferencia. No, 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 no. La clasificación tipo A veíamos que no compromete el anillo pélvico, son lesiones marginales, que los pacientes, como le dije, el tratamiento es solamente mantenerlos en reposo, son pacientes que no hay sangrado, son pacientes estables, y las tipo A que son estables, entonces solamente hacer reposo en cama, 3 semanas, un mes, y luego empezar con la terapia. En este caso no se hace ningún otro tratamiento. Bueno, si no hay más preguntas, le agradezco por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor.